Bueno, muy bien. Bueno, pues hoy es sábado 14, digo, sábado 24 de noviembre del 2018 y vamos a iniciar la segunda sesión de aprendizaje con Abraham Jiménez Senoa. Él es director y cofundador de El Estornudo, la revista El Estornudo de Cuba. Vamos a iniciar esta charla que tiene también algo de consonancia con la charla anterior con Javier Sinay. Vamos a seguir dialogando y hablando sobre periodismo narrativo. Entonces, les voy a pedir, chicos y chicas, por favor, que se vayan presentando antes de pasarle propiamente la palabra a Abraham. Entonces, vamos a iniciar por acá. Pedro, por favor, si te presentas. Hola, soy Pedro de Buenos Aires, Argentina. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Vanessa, por favor, si te puedes presentar. Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa Valencia de Lima, Perú. Fantástico. Flavia. Flavia, Buenos Aires, Argentina. Sin voz hoy. Ok, espero que sea porque la fiesta estuvo muy buena ayer y no porque Sí. estás en... Ah, fantástico, es por fiesta. Bueno, Dayana. Dayana González, de Colombia y Bogotá. Muy bien, no han dicho sus edades, pero si pueden también decir. 26 años. Ok, Georgina. ¿Qué tal? Georgina de Michoacán, México. Ok, Mariel. Ajá. No encontraba el audio. Mariel Lozada, 26 años, de Caracas, pero en Santiago de Chile. Ah, claro, en Santiago. María Fernanda Rezano. Hola, ¿qué tal? Soy María Fernanda Rezano de Buenos Aires, Argentina, 28 años. Muy bien, María Laura Chang. Hola, yo soy María Laura, venezolana viviendo en Buenos Aires y fan del Estornudo. Muy bien. Ahí tienes una primera fan. Tatiana Rojas. Soy Tatiana, soy colombiana, tengo 22 años viviendo en Barcelona. Muy bien, Angélica. Hola, Angélica, 23 años, de San José, Costa Rica. Fantástico, Daniel. Que si después, y como yo... Hola, también de San José, Costa Rica, Daniel, 25 años. Ok, vamos con Pierina. Hola, mi nombre es Pierina Sora, tengo 27 años de edad, soy venezolana, estoy residenciada en Lima, Perú, y también me gusta leer mucho El Estornudo. Muy bien, otra fan. Norielis, por favor. Hola, buenos días. Norielis Ramos, puertorriqueña y estudiante en Bogotá. Tengo 24 años. Muy bien, José Mendieta. Hola, mi nombre es José Mendieta, vivo en Quito, Ecuador, tengo 25 años. Muy bien, José ecuatoriano. Melissa. Hola, Melissa Morales, 26 años, chilena, vivo en Santiago. Fantástico. Alba. Hola, buenos días, Alba Rivas, de Cusco, Perú, 24 años. Muchas gracias, Alba. Juan González. Hola a todos, Juan González, 26 años, de Ciudad de México. Ok, otro chilango. Ronald, si te puedes presentar. Hola, mi nombre es Ronald Catari de La Paz, Bolivia. Tengo 28 años. Muy bien, nuestro colega boliviano. Vanessa ya se presentó ya. Jorge Espejel. Hola, yo soy Jorge Espejel, tengo 27 años de Torreón, México. Norteño. Muy bien, Camila Escobar. Hola, Camila Escobar, colombiana de la ciudad de Bogotá. Bogotana, muy bien. Carmen Valeria, por favor. Hola, soy Carmen Valeria Escobar, soy de El Salvador, tengo 22 años. Mil gracias, Valeria. Valentina. Hola, Valentina, tengo 25, de Santiago de Chile, y espero perdonen que esté almorzando, pero es la hora del almuerzo. No, pero tienes que contarnos qué estás almorzando. Paella.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Yamlek. Hola, soy Jamlet, tengo 19 años, soy nicaragüense, pero estoy viviendo en San José, Costa Rica. Fantástico. Eh, Muy bien, ¿quién me falta? Alice, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Alice de Souza, desde Brasil. Vivo en Recife, tengo 27 años. Muy bien. ¿Quién me falta? Fernando, por favor. Hola, soy Fernando Silva de Tegucigalpa, Honduras y tengo 22 años. Francis. Vivo en Caracas, Venezuela, tengo 22 años. Ok, Francis es de Venezuela. Mariana Limón, por favor. ¿Nos escuchas, Mariana? ¿Te puedes presentar? No sé si nos escucha. Bueno, Jorge Antonio, por favor, si te puedes presentar. Jorge Hurtado, desde Managua, Nicaragua, le saludo. Fantástico. Y no sé, creo que aquí veo a Alejandro Ulloa de Cuba. No sé si están conectados como la vez pasada a todos los colegas cubanos. Alejandro, si puedes habilitar el sonido. Bueno, si no, ¿sí? Ahí está. No. Bueno, Alejandro Ulloa es de Cuba. La vez pasada estaban varios colegas cubanos reunidos en el mismo punto. Bueno, vamos a iniciar propiamente ya con la sesión. Como les había comentado, la sesión se dividirá en 3 bloques y el primer bloque le vamos a pedir a Abraham que nos cuente sobre cómo es hacer periodismo digital en un lugar como Cuba. Una isla con, ustedes sabrán, muchos problemas de conexión, pero también tiene otros problemas y otras complejidades que los medios digitales cubanos están sorteando y aprendiendo a sortear en los últimos años. Entonces, bueno, pues sin más introducción, le pediría a Abraham si nos puede contar brevemente un poco de su trayectoria y empezar con el bloque 1. ¿Cómo es hacer periodismo digital en Cuba? Adelante, Abraham. Buenos días a todos. La verdad estoy como... ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Ok. La verdad estoy súper sorprendido y contento de que me hayan convocado a esta charla y me parece que es grandioso este proyecto y que haya gente de toda la región. De verdad estoy como súper impresionado. Pues no es lo mismo verlo face to face que verlo en un proyecto escrito. Bueno, nada, mi nombre es Abraham Jiménez Genoa, tengo 29 años y soy el director de la revista El Estornudo. No me gusta mucho el tipo de presentación curricular, pero bueno, Jordi me ha obligado a esto. Me gradué en el 2012 en la Universidad de La Habana, después estudié 5 años en la carrera de periodismo en la Facultad de Comunicación. Luego he escrito en Cuba, que es una revista de acá digital, que de algún modo es pionera en el periodismo digital de la nación acá. Luego fundé con un grupo de amigos El Estornudo. Y en los últimos años he colaborado con varios medios internacionales, como Al Jazeera, BBC, Vice, Univision y algún otro que se me queda por ahí y que no tiene sentido que siga enumerando. Nada, vayamos al meollo del asunto. Hablemos un poco del contexto del periodismo digital en Cuba. Yo creo que esto mismo que acaba de pasar ahora lo define todo y que por ahí podemos pasar, que todos nosotros estemos conectados. Es decir, les tengo que aclarar que yo, para poder dar la charla, tuve que acudir a la Embajada de Holanda para poder garantizar la producción y la calidad de estas charlas, y que mis compañeros y colegas no han podido presentarse. Yo creo que define lo que es Cuba a nivel de conexión y lo que es Cuba a nivel de digamos, modernidad hoy. Yo quiero empezar
contándoles una anécdota que yo creo que es como el parteaguas de lo que es Cuba a nivel mediático hoy. En el 31 de julio del 2007, estaba yo en una posta militar en el barrio de Fanguito, cumpliendo el servicio militar obligatorio. Y ese día, cuando termino mi guardia de 3 horas, nuestro jefe nos comunica, es decir, yo terminaba la guardia y podía irme a descansar a mi casa. Y nuestro jefe nos comunica que había llegado una información del mando superior y que no podíamos marcharnos a descansar a casa. Nadie sabía qué había ocurrido. Luego nos enteraríamos de que Fidel Castro había hecho pública una proclama en la cual abandonaba todos sus cargos políticos del país y se los entregaba a su hermano Raúl Castro. Y yo creo que ese es el parteaguas y lo que ha permeado o lo que ha condicionado lo que es Cuba hoy en el campo mediático. Lo ha permeado porque una vez que Fidel Castro de algún modo salió de la vida política de Cuba y Raúl Castro asumió ya la presidencia oficial desde el año 2008, aunque estuvo de manera interina de 2006 a 2008, Cuba comenzó, hay una muchacha que dice que no escucha, Cuba comenzó a implementar una serie de reformas que cambiaron de algún modo el país. Hasta ese entonces los cubanos no podían ir a sus hoteles, es decir, yo en el 2008 no podía entrar a disfrutar de un hotel. En ese entonces los cubanos no podían comprarse una casa, en ese entonces los cubanos no podían comprarse un carro, en ese entonces en Cuba no había internet, en ese entonces los cubanos no podían salir del país. Y esa serie de reformas evidentemente modificaron el escenario socioeconómico. Y entonces, en el marco de ese contexto, en el 2014, el gobierno toma la decisión de comenzar a masificar el internet a la población. Lo comienza a colocar en zonas públicas, ya existía en los lobbies de los hoteles y tal, pero a un precio extremadamente caro. Hoy todavía es carísimo, pero bueno, fue bajando con el paso del tiempo. Y eso dio al traste a, es decir, la llegada del internet a Cuba, al nacimiento de una nueva generación de medios independientes en la isla. Que no se puede confundir. Solamente para tener un poco de contexto, ¿cuánto cuesta usualmente el internet? O sea, yo recuerdo estas tarjetas Nauta, ¿no? Que en efecto son bastante caras para el estándar. ¿Cómo es? Cuéntanos un poquito de esto, por favor. Es decir, Cuba, yo decía, para conectarse a internet hay que ir a un parque. Es decir, en los últimos tiempos ya el país ha puesto en algunas zonas de la isla internet en los hogares, pero no son todas las zonas. Pero entonces la mayoría de los ciudadanos cubanos tienen que acudir a una zona pública, a un parque, a malecón, a conectarse. Pero para conectarse hay que comprar una tarjeta que vale hoy $1, una hora de conexión. Es decir, una hora de conexión en Cuba equivale a $1. Y el salario básico de los cubanos está entre $30 y $33. Es decir, que es extremadamente caro. Y por ahí va también, bueno, ya llegaremos ahí, porque es como, bueno, lo digo ahora, que es como muy pretencioso pensar que alguien va a gastar de esos $30, $1 en ir a leer a un parque una revista, pero ya llegaremos ahí. Bueno, entonces en 2014, con esta apertura al internet, cambió totalmente el panorama mediático en Cuba. Empezaron a surgir medios, un abanico súper sorprendente de medios que van desde propuestas como las de nosotros, del periodismo narrativo, hasta medios que cubren, están especializados en deporte, en moda, otros más noticiosos, otros que se basan sus redacciones en contar la sociedad civil. En fin, un abanico enorme de medios comenzaron a nacer. Pero este no puede ser, es decir, cuando se habla de medios de comunicación independientes en Cuba, en los últimos tiempos se suele hacer alusión a esta generación, pero es un error hacer alusión a esta generación cuando hay un antecedente triste y lamentablemente por demás que les contaré ahora. Es decir, en la década de los 90, cuando en Cuba aún las restricciones eran más estrechas, cuando Cuba estaba atravesando la etapa llamada periodo especial, que fue
Es decir, Fidel Castro la nombró así porque se derrumba el campo socialista, Cuba dependía de la Unión Soviética y el PIB de Cuba cayó a un rango de menos 36%. Es decir, Cuba totalmente entró en un estado de colapso y la vida en Cuba se volvió un suplicio, un caos. Entonces, en ese contexto, la prensa independiente, básicamente súper militante de la oposición, lo que hacía era manifestarse en contra del gobierno. Eran los propios activistas políticos que tomaban la prensa independiente como mecanismo para manifestarse en contra del gobierno. Entonces eso detonó en 2003 en un suceso que se nombró por la opinión pública internacional como la Primavera Negra, que fue que el gobierno apresó a 75 disidentes, su tercera parte periodistas independientes, y fueron condenados a penas entre 15 y 20 años por ejercer su profesión. Ese es como el primer antecedente de la prensa independiente. Luego, lo que le acabo de contar, que cambió el panorama, y en 2014 surgen estos nuevos medios que de alguna manera, sin pertenecer o no a ningún bando, comenzaron a narrar una Cuba diferente, la Cuba de estos tiempos, sin militancia, sin pertenecer a ninguno de estos extremos. En Cuba, por la Constitución de la República, los medios de comunicación, no está permitido la propiedad privada de los medios de comunicación, y eso permea y condiciona totalmente el ejercicio de la profesión. Es por ello que la prensa independiente cae en un terreno ni siquiera ilegal, alegal. ¿Por qué alegal? Porque la Constitución de Cuba, que hoy mismo está en un proceso de reforma constitucional, que el 24 de febrero del próximo año tributará a un referéndum, la actual Constitución que está en vigor data de 1976 y fue modificada en 1992. Obviamente, si en Cuba el Internet llegó en 2014, en 1976 no estaba comprendido el Internet. Entonces, estos medios que nacen en 2014 a la sazón de la apertura de Internet estaban montados en plataformas online. Por tanto, cae en un vacío alegal. Entonces, el gobierno no puede, de algún modo, poner el brazo de la prensa independiente de hoy a torcer. Y de ahí que hayan nacido todos estos medios. Ahora, con la nueva reforma constitucional, sí está comprendida una serie de restricciones que van que no toman en cuenta la libertad de expresión, la libertad de asociación y de organización, y sí, de algún modo queda criminalizado el ejercicio del periodismo. Entonces, dime, yo. Ahí quisiera también, si pudiéramos profundizar ligeramente en este concepto, que para mí es muy relevante para todos y todas. Esta cuestión de esta laguna legal, o esta alegalidad de los medios digitales o de los medios independientes en Cuba, ¿no? O sea, como mencionaba Abraham, los medios son propiedad del Estado, son medios estatales. Entonces, esto es una de las particularidades más propias de Cuba, ¿no? O sea, en México, en Argentina, en Ecuador, etcétera, por supuesto que todos los medios digitales y medios independientes tienen sus propios problemas y sus propias complejidades, pero ahora imaginen que por cuestión legal o constitucional estuvieran en un vacío, ¿no? O sea, los medios propiamente, la prensa propiamente fuera solamente aquella que es del Estado. Entonces, si nos pudieras otra vez como hilar un poco más fino, Abraham, sobre esto, o sea... Ok. Sí, en Cuba, la Constitución de la República lo único que reconoce como prensa son los medios asociados al Partido Comunista de Cuba, que es el único partido que existe en Cuba. Fuera de ahí, no comprende la existencia de más ningún otro medio. O sea, nadie se puede llamar periodista en Cuba si no son de estos medios, ¿no? Exacto. Yo no soy un periodista en Cuba. Exacto. Eso o sea, por favor, o sea, identifiquen el nivel de complejidad que esto representa, ¿no? O sea, ¿cuáles son los medios oficiales? ¿Granma? ¿Juventud Rebelde?
Es decir, cada, digamos, asociación, es decir, está el periódico Granma, que es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Está el Juventud Rebelde, que es el órgano oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas. Está el periódico Trabajadores, que es el periódico del Sindicato de Trabajadores. Y cada provincia tiene un periódico, pero a su vez es el órgano oficial del Partido Provincial Comunista de esa provincia. Y así sucesivamente en la radio y en la televisión. Muy bien, Abraham. Entonces, fuera de ese marco, no se comprende el ejercicio de la protección. No es asumido como válido. Entonces, de ahí que por años el gobierno de Cuba desarrolle digamos, un tapiz de presiones, de una estrategia que lleva a cabo para erradicar la prensa independiente en Cuba, porque tiene la intención de que su discurso, el discurso salido de estos medios estatales, sea la visión que prevalezca. Entonces, desde 2000, por acá yo le traía como algunas cifras. Por ejemplo, al inicio del año, Reporteros Sin Fronteras hizo un par de estudios junto con Amnistía Internacional y declaró que de 180, un estudio a nivel internacional, global, de los 180 países que estudió, Cuba estaba a nivel de libertad de expresión en el lugar 172. Y solo por detrás de Cuba estaban Eritrea, Turquistán, Siria, China, que me sorprendió mucho, y por aquí, e Irán. Entonces, a ese nivel está la prensa en Cuba. ¿Cómo se manifiesta este tipo de presiones? Este tipo de presiones se manifiesta de la siguiente manera. No quiero como ahondar en cifras y tal, porque no lo van a ver claro. Les pongo un ejemplo. Hace unos meses atrás, yo estaba escribiendo una nota y se va la luz en mi casa, la electricidad. La laptop no tenía suficiente carga, por lo tanto no voy a poder terminar de escribir. Entonces decidí ir a la casa de mi abuela, en Centro Habana, cerca, como a 10 kilómetros, a conectar mi laptop y terminar de escribir. En el trayecto suena mi teléfono desde un número desconocido. Y cuando lo cojo, me habla un señor que se identifica como, no recuerdo su nombre, obviamente no puedo recordarlo porque fue el peor día de mi vida. Y el señor me dice, identifica con el nombre que no recuerdo, y me dice, soy agente de la seguridad del Estado, ¿dónde tú estás? Tengo que hablar contigo. Yo le dije, bueno, mira, yo no estoy en mi casa, estoy ocupado, en otro momento podemos hablar. Me dijo, no, ¿dónde tú estás? Bueno, le di la dirección. El señor fue hasta donde yo estaba. Llegó después de una serie de discusiones y tal. Me dijo que lo que estaban haciendo era una investigación, no me declaró cuál, porque me dijo que tenía como que hacerlo en la unidad policial a la que después me llevó. Y que me tenía que intervenir mi teléfono y mi laptop. En efecto, me montaron en el carro y me llevaron a las afueras de la ciudad. Estuve 11 horas después de que me quitaran el reloj, el teléfono, la laptop y tal, en un interrogatorio, en un cuarto cerrado, hablando de mi vida y la vida del estornudo y la vida de, bueno, que no se puede hablar en 11 horas, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones está presente todo el día y todo el tiempo en las personas que intentan contar y narrar la Cuba. Y es decir, es como que en Cuba realmente aquí nadie te va a dar un tiro en la cabeza, como puede pasar en la región, en El Salvador, en México, por hacer periodismo. Eso en Cuba no va a pasar. Pero en Cuba, de algún modo, las autoridades han matado el periodismo, porque te tienen contra las cuerdas y es como una encerrona. Hay presiones sobre la familia. Ese día, para que tengan una idea, mi hermana estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz, y cuando llegué a mi casa, evidentemente, yo después de 11 horas perdido, con el celular apagado, nadie sabía dónde yo estaba. Mi hermana por poco pierde su barriga, la familia consternada. Obviamente en esas 11 horas me presionaron, porque mi familia es como súper apegada al gobierno. Mi abuelo fue escolta de Fidel Castro y de Che Guevara, mi padre es militar. Entonces, por ahí, con ese tipo de cuestiones, como te presionan, te
te fuerzan y te intentan doblegar. Esto es como una semblanza de mi corta experiencia, pero obviamente a otros chicos también le ha pasado y ha sido como peor. Es decir, ahora en México, en el taller, en el foro, estuvo Michael González Vivero. Y Michael, no sé, probablemente les haya contado lo que le ha ocurrido, le han quitado como 2 veces la laptop y no se la han entregado, lo han desnudado y lo han hecho como confesar. Es decir, que Cuba, de algún modo, no es el calvario que es Centroamérica, en el sentido más reporteril del ejercicio, pero sí hay otro tipo de presiones que pasan por las cuestiones materiales y por las cuestiones de presión gubernamental. La otra parte del asunto es esa, ¿no? Es decir, es un país completamente desconectado. Las últimas cifras hablan de, es decir, en Cuba hay cerca de 12 millones de habitantes y las últimas cifras hablan de que ya cerca de 4 millones de cubanos han logrado acceder a conectarse. Pero de esos 4 millones, solo 1 millón y tanto logra conectarse frecuentemente. Entonces es muy pretencioso pensar que alguien va a ir a gastar $1 en un parque de la ciudad para leer una crónica del estornudo de 5.000 palabras, cuando es carísimo y cuando además en unas condiciones, es decir, sentado probablemente en una acera o bajo una mata, lloviendo o con un sol que raja las piedras. No sé, yo pienso que ese es como el escenario, que pues, no sé, preguntas y para pasar al otro bloque. Muchísimas gracias, Abraham. Fantástico. Vamos a recoger, como la vez anterior, algunas preguntas antes de continuar con la sesión. Jordi, los cubanos no han logrado conectarse. Sí, yo vi que está por aquí Yaritzia, que está conectada desde Cuba, y nos mandaron una foto los colegas cubanos mandando saludos mudos. O sea, están conectados, entiendo que escuchan, pero en efecto, no sé si alcanzas a ver, te voy a mostrar. Ahí están los colegas cubanos conectados. Sube. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? Puede poner yo en el chat o simplemente hacer la pregunta. Fernando, por favor. Sí, hola Abraham, mucho gusto. Vaya, mi pregunta va ante una situación de indefensión y de alegalidad como periodistas. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes no cruzar el borde de el activismo, pasar al activismo para conseguir esta legalidad y también ante una situación de derechos de libertad de expresión tan limitada? ¿Qué tan difícil ha sido eso, pues? Cruzar esa línea del activismo, o si de repente les ha tocado cruzarla, pues. Muchas gracias, Fernando. Es decir, ¿de una en una o las 5? ¿De una en una? No, de una en una, por favor, Abraham. Ok. Es sencillo. Al final, al menos en el estornudo, yo creo que muchos de estos medios que nacieron a raíz de la apertura del Internet en Cuba en 2014, tienen muy claro lo que es el periodismo. Y yo creo que por ahí va la cosa. La diferencia entre estos medios y los medios anteriores de la década del 90 y principios de los 2000 es esa precisamente, que los que hacían esos medios eran propiamente activistas políticos, eran opositores, y esta era como la herramienta. Yo pienso que al final el periodismo, y al menos yo intento hacerlo así todo el tiempo, es un ejercicio donde, si bien está claro que al final la objetividad periodística es algo idílico y que obviamente en las academias se trata y tal, yo sí pienso que hay que hacer lo que la realidad te demande. Al menos eso es lo que hemos intentado nosotros en el estornudo todo el tiempo. Nosotros en el estornudo hemos criticado al gobierno cuando haya tenido que ser criticado y lo hemos alabado cuando han hecho cosas buenas. Entonces, por ahí va la cuestión. Yo no tengo ninguna intención de subirme a la Sierra Maestra y pasarme meses y años
vestido de verde y dejarme crecer, bueno, tengo un poco de barba, pero dejarme crecer la barba más y bajar a hacer una revolución. No, yo tengo claro que lo mío es hacer periodismo, contar esta Cuba que está pasando hoy, y si la Cuba que está pasando hoy es esta, es lo que intento plasmar, y eso es lo que intento transmitir también al Estornudo. Entonces hay una diferencia notable entre hacer periodismo y ser activista político. Y yo creo que una vez que se imbrican esas dos cuestiones, se pierde esa idílica objetividad, y que es lo que le pasa mucho a medios que están basados solo en contar un pedazo de Cuba. Muy bien, Abraham, muchas gracias por la respuesta. Francis, por favor. Hola, Abraham. Yo te quería preguntar más bien con respecto a las fuentes. Al momento de tú hacer un trabajo, hablar con las personas que te declaren, te expliquen sus testimonios y demás, ¿cómo es entendiendo todo lo que tú nos acabas de contar con respecto a los periodistas allá? Ahí se escuchó muy mal la última parte, Francis. Entendemos que la pregunta tiene que ver sobre las fuentes, pero si pudieras escribirla en el chat sería mucho mejor para que Abraham pueda... Igual entendí por dónde va la pregunta, pero si puede decir, para tenerlo como más claro. Pero bueno, voy hablando. Sí, al final es lo más complicado de este escenario es precisamente eso. Es que una vez que caemos en este terreno de no reconocimiento legal, una vez que tú vas a entrevistar a alguien, tú vas y, bueno, buenas tardes, soy Abraham Jiménez, bueno, y quiero preguntarle por el tiempo, por el clima, y el meteorólogo te dice, bueno, ¿y qué medio es el tuyo? Y te dice, bueno, el Estornudo. Bueno, no lo conozco, y ese medio no es independiente, eso no, es como el demonio, somos demonizados. Entonces, eso nos hace buscar otras alternativas. Hay que pasar tiempo en extremo, hay que ingeniarse las maneras, hacer relaciones, y eso implica que la mayoría de los textos de los medios independientes en Cuba estén faltos de fuentes, digamos, de peso. En la mayoría, en su inmensa mayoría, no vas a encontrar en la prensa independiente en Cuba fuentes de alto nivel institucional, no vas a encontrar un ministro, no vas a encontrar obviamente nadie del gobierno. Entonces, la alternativa es básicamente a través de historias narrar esa Cuba, digamos, subterránea, o en otros casos ya más... lo que pasa con esto es que obviamente cada texto y cada historia te empuja hacia dónde tienen que ir las fuentes, obviamente. Y en estos casos no nos queda otra alternativa que buscar fuentes de menor rigor y pasar mucho tiempo. Es lo más complicado en el ejercicio de la profesión acá, es ese precisamente. Muchas gracias, Abraham. Tatiana, luego Dayana, Yamlek, y terminamos la parte de preguntas con María Laura. Entonces les pido preguntas concretas para Abraham. Entonces vamos con Tatiana. Okay. Abraham, mi pregunta es un poco más general. ¿Tú crees que en estos momentos están surgiendo nuevas o distintas oportunidades para el periodismo narrativo en Internet, en mayor cantidad de lectores o más medios? Yo sí creo que de algún modo el periodismo narrativo, al menos lo veo así, que igual estoy como adentro y la visión se te permea un poco, pero sí creo que hay como más espacios ahora para ejercerlo. Yo sí creo que al menos en la región latinoamericana hay, si bien no llega a ser como un boom, sí hay como una intención de volver a potenciar este tipo de periodismo. Yo creo que la gente se ha empezado a dar cuenta de que la era de Internet lo que ha generado es precisamente eso, que lo que más se lea sea lo menos importante y lo más malo en la red. Entonces, el periodismo narrativo, si bien lo que propone es precisamente lo contrario, es textos que cuidan la forma, textos que tengan fuentes, textos que tengan una historia detrás. Yo pienso que sí tiene como un peso
bien preponderante hoy, y si bien el espacio sigue siendo minoritario, cuando hablamos de prensa global, sí creo que se han abierto la puerta para nuevos medios y sí se puede ver como en el horizonte, digamos, una vaga esperanza en que vuelva a retomar el peso que tuvo años atrás. Muy bien, Abraham, muchas gracias. Ahí se acaban bueno, más bien ya estaban conectados, pero ahora vemos a nuestros colegas cubanos que andan por ahí también ya conectados. Creo que no los podemos escuchar nosotros a ellos, pero ellos sí nos escuchan. Están conectados 3 en un mismo lugar y Yaritza está en otro espacio. Nada más para que sepas que también aquí los 4 colegas cubanos de la red están presentes. Vamos con Dayana, por favor. Hola, mira, según lo que tú nos cuentas, el público es mayoritariamente internacional. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es la ayuda que reciben desde esos medios internacionales? No recibimos ninguna ayuda, lamentablemente. Lo que hacemos es, en ocasiones, es colaborar con ellos. Es decir, en un inicio, de hecho, esa fue como la primera manera de subsistir en el estornudo. Es decir, el estornudo en marzo próximo cumplirá 3 años y estuvimos casi 2 años y unos meses sin tener dinero. Y la primera fórmula inicial ni siquiera fue que nos los propusimos, fue como llegó, fue precisamente eso, que cuando salimos, por alguna razón que desconocemos, llamamos la atención y medios internacionales de renombre nos contactaron y nos empezaron a pedir colaboración. Entonces lo que hacíamos agenda con ellos y subíamos los textos en paralelo, en el estornudo y en estos medios, y ellos nos pagaban. Esa ha sido la única ayuda que hemos tenido, y de algún modo no es una ayuda en sí, es como un pago por nuestro trabajo. Pero no hay como un apoyo. Igual no creo que les interese como apoyar un proyecto independiente en Cuba. Muchas gracias, Abraham. Yamlek, por favor. Sí, mi pregunta es si, bueno, yo soy de Nicaragua y conseguir fuentes oficiales y la versión oficial de lo que pasa es como bien difícil. ¿Cómo es esa dinámica en Cuba? ¿Los medios independientes pueden acceder a documentos oficiales, a declaraciones de gente de poder en el oficialismo, o es una barrera que no pueden atravesar? Es más o menos lo que estábamos hablando ahorita. Hay casos de que sí, han salido a la luz informaciones y gente que lo ha hecho público. En Cuba hay una sola compañía de telecomunicaciones, que es el único emporio de ese tipo en el país, y un par de veces la prensa independiente ha filtrado documentos que hablan sobre el trabajo, sobre declaraciones postreras que van a hacer y tal. Pero sí, y hay como un par de casos más en otros sectores, pero sí es bien difícil encontrar acá verdaderos descubrimientos o declaraciones, digamos, contundentes, o solo declaraciones de entes de las instituciones oficiales en Cuba. Precisamente por el contexto, no por otra cosa. Sí, es evidente, si nosotros no existimos para ellos, es como ellos no le pueden hablar al espacio. Entonces, casi nunca sucede, pero sí, uno puede encontrar, si se las inventa y se encuentra los vericuetos, y puede encontrar un par de gente que te puede hablar. Sobre todo, tienes que hacer con mucho tiempo, a través de amistades, a través de alguien que conozcas y esa persona que te lleve. Y entonces también cae un poco la profesión, incluso en el riesgo de la ética, ¿no? Porque en muchas ocasiones he oído a colegas y tal, de que no se presentan, ¿sabes? Van a hacer una entrevista, van a obtener una información y ocultan que son de la prensa independiente, ocultan en medio para qué son. Y al final, desde el punto de vista, viéndolo así de manera teórica, bueno, eso es un craso error y tal, pero no lo puedes condenar, porque al final es la manera que tienen. Si al final estás viviendo en un pantano y cada paso que das te hundes, también tienes que subsistir, entonces tienes que encontrar las maneras.
Muy bien, Abraham, muchas gracias. Última pregunta de este bloque, María Laura Chang, y continuamos. Sí, más que una pregunta, hola Abraham. Quería que nos comentaras también si sufren ataques cibernéticos por parte del gobierno y el bloqueo de otras páginas, porque además de las restricciones para entrar en Internet en Cuba, tengo entendido también que sufren con estos bloqueos. Sí, es una práctica común del gobierno, como amén de las presiones de las que comenté por encima, y que son muchas más. Es una práctica común del gobierno silenciar con una burda censura las publicaciones que de algún modo le tocan las cosquillas. El estornudo está bloqueado en Cuba. Desde finales de febrero de este año no se puede acceder a las revistas de territorio nacional. Entonces eso ha hecho que los cubanos que quieran leer el estornudo tengan que invertir, amén de la complicación del Internet, de las complejidades, de lo caro que es. Además está esto, que desde febrero nos bloquearon, entonces los que quieran conectarse y leer el estornudo tienen que acceder a través de un VPN o un proxy. Entonces complejiza aún más el intercambio y la audiencia. Para que tengan una idea, hasta febrero de este año nosotros teníamos alrededor de 32.000 a 35.000 visitas mensuales en la revista. Desde Cuba eran casi 15.000, oscilaba 12.000, 15.000. Al mes siguiente no llegamos ni a 23.000 generales en la revista, y de Cuba no llegaron a 2.000. Es decir, que con este bloqueo nos jodieron. Entonces, amén de todo este tipo de cuestiones, además tenemos este rollo que es fundamental. Incluso Oye, sí. No, si quieres termina y te quiero hacer una pregunta relacionada a esto. Bueno, nada, no sé, dime. Te quería preguntar, ¿de pura casualidad el estornudo se puede conseguir o se puede leer en el paquete? Nosotros intentamos, yo personalmente, fui y me reuní con varios. El paquete tiene como varios gestores. Yo me reuní con varios de ellos a finales del año pasado, buscando alternativas también para diversificar la audiencia en Cuba y tal. Y me dijeron que no podían como acceder a... Bueno, pero ellos saben lo que es el paquete. No, y de hecho es lo que quiero que quisiera. ¿Alguien sabe qué es el paquete? Levanten la mano. Bueno, ¿quién no sabe qué es el paquete? Levanten la mano. Prácticamente todos. Entonces, esta es otra cosa así de una locura increíble que pinta muy bien también este tipo de temas alrededor de la conexión y el Internet en Cuba. Entonces, si nos puedes contar, Abraham, sobre el paquete. Sí, no soy un especialista, pero vivo todos los días con eso y voy a intentar como explicarle que el paquete es como una especie de Netflix offline en Cuba. Son personas que se dedican a aglutinar en memoria flash, en disco duro, toda la información semanal, vía satelital, vía online. Entonces lo aglutinan y lo venden y lo mueven a través de mensajeros, pero va desde revistas, películas, series, lo mismo que ven ustedes a diario, acá llega como con una semana de retraso y unas personas lo aglutinan, entonces tú vas a puestos y con la memoria y pagas $1 por el capítulo de la serie, no sé cuánto vale una revista, y así es como la gente puede ver películas y series en Cuba. Entonces, el paquete tiene una sección para las revistas cubanas. Y cuando yo fui para que introdujeran el estornudo ahí, me explicaron que no les convenía porque ellos no accedían a masificar contenido político. Yo les expliqué que político era todo, que al final lo que ellos estaban haciendo era político, que todo al final en la vida es político, que nada de lo apolítico, eso no existe.
pero nada, me dijeron que los podría meter en un problema y tal, y quisiera como una selección de como los textos menos polémicos, los que no fueran a ningún sitio, así con los más light, y yo no accedí, no tenía sentido como hacer una lección, y al menos de mi punto de vista, y entonces nada, no pudimos acceder ahí y no estamos en el paquete. Muy bien, bueno, les voy a pasar por correo un par de textos sobre el paquete para que puedan conocer un poco más de esto. La definición que nos dieron algunos colegas cubanos que participaron en el foro de medios digitales en el pasado octubre, acá en Ciudad de México, era literalmente eso, es como un internet offline, ¿no? Puedes encontrar de todo, videos, hay chicos cubanos que están haciendo, que son youtubers, pero pues evidentemente no los pueden ver siempre online, entonces suben sus capítulos, suben sus sesiones al paquete, entonces son paquetubers cubanos. Hay revistas, hay mucho tipo de información, entonces les comparto en un momento más algunos textos. Y ahora sí, Abraham, vamos a entrarle propiamente al estornudo. ¿Cómo nace, por qué nace y cómo deciden que quieren hacer un medio independiente, nativo digital y narrativo en Cuba, ¿no? O sea, ¿cómo fue la génesis y cómo ha sido el desarrollo de estos 3 años? Lo primero es que la única manera de existir es online, no hay otra manera, por lo que explicaba la Constitución. Entonces, la única manera de existir era montarnos una plataforma online. Bueno, nada. Les cuento cómo surge el estornudo, que no sé, probablemente desde afuera pueda verse como un proyecto como fuerte y digamos hasta algún punto de vista inquebrantable, pero no lo es. ya se enterarán. La mayoría de nosotros del estornudo somos un grupo de amigos que coincidíamos en la sala de la Universidad de La Habana, pero éramos de una misma generación, pero de años distintos. Digamos que yo soy como el mayor y tengo 29 años, así que todos somos como súper jóvenes, de la edad que tienen ustedes, la mayoría. Y en Cuba, en 2012, surgió una revista que se llama On Cuba, que de algún modo, tras este escenario que les contaba de finales de los 90 y principios de los 2000, fue la primera revista online que nació en Cuba, que no pertenecía a este contexto opositor y tal, y que se proponía contar Cuba. Una amiga, que luego hoy trabaja en el estornudo, se nos acercó a mí, a Carlos Manuel Álvarez. Estamos hablando de 2012, para que empezáramos a colaborar ahí. Empezamos a hacer periodismo en Cuba y hasta ahí, ahí en esa revista estuvimos yo estuve hasta mediados del 2016 ya con el estornudo. Carlos sí se fue antes y la mayoría se fueron como antes. Lo que sucedió con esta revista fue que de alguna manera nosotros éramos unos chicos jóvenes que habíamos acabado de salir de la universidad y obviamente estábamos contando Cuba con libertad, estábamos reporteando lo que no se podía hacer en los periódicos, estábamos, por ejemplo, yo que me encargaba del deporte, que realmente es mi gran pasión, que era como que me encargaba de la redacción deportiva en la revista, empecé a escribir de los peloteros, de los beisboleros cubanos que se habían ido al extranjero, de los voleibolistas, que a lo mejor esto a ustedes les suena normal, pero no es normal en Cuba. En Cuba la mayoría de las cosas son anormales. Para que tengan una idea, si Lionel Messi fuera cubano y jugara en el Barcelona, no podría jugar por la selección cubana. Es decir, una vez que te vas a jugar fuera de tu país a un club extranjero, en esa etapa, ya luego, como el 2016 cambió, pero en esa etapa, una vez que te ibas fuera a jugar en un club, no podías volver a jugar con tu selección. Entonces, yo me sentía como súper libre de poder contar eso, que eso no se podía contar en ninguna otra parte. Pero esta revista, como en 2015, logró acreditarse en La Habana. Es decir, la mayoría no, todos los medios internacionales que están en La Habana, desde Reuters hasta CNN, BBC y tal, los rige un centro que se llama Centro de Prensa Internacional.
que rectorea el trabajo de estos medios de comunicación. Entonces, esta revista logra acreditarse ahí y evidentemente comienza a tener un padre, que es este centro. Y la libertad de discurso que tenía comenzó a ver el perfil editorial de la revista, comenzó a jorobarse y nosotros empezamos a sentirnos incómodos, ya nos ponían un par de peros a la hora de contar cosas, no era igual la manera de contar Cuba, y así nos fuimos desencantando hasta salir de la revista, también por problemas económicos, de que no nos pagaban y tal, en tiempo y forma. Pero entonces caímos en un gran problema. Bueno, obviamente, por lo que he contado, la prensa estatal no era una opción. Esta revista, que supuestamente era nuestro sueño, se nos acababa y quedamos en un limbo. Recuerdo que estábamos así como totalmente desconectados. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer de nuestras vidas? Y Carlos Manuel Álvarez va a un taller de periodismo en la Fundación García Márquez y al regreso, obviamente voy a hablar por él, creo que como le cambió la vida en algún sentido, la manera de ver el periodismo y tal. Y nos reunió a un par de socios entre cervezas y nos dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos un medio? En un inicio me pareció como un chiste, chiquillos de 20 y tantos años, sin dinero, sin conexión, hacer un medio. Y bueno, vamos a hacerlo. Y así empezó El Estornudo a gestarse en octubre de 2015. No fue hasta febrero, hasta marzo de 2016 que salió. Un amigo nuestro, un amigo de un amigo en Australia fue el que nos dio el dominio, es decir, que el hosting del Estornudo está en Australia. Lo diseñamos entre amigos, entre España, México y Miami. Lo montamos en España y entonces esa suerte de guerrilla internacional fue que hizo que el Estornudo naciera. También era una manera de no alejarnos más nosotros, los amigos, más de lo que estábamos ya alejados. Es decir, en Cuba es triste, una tristeza total, de que los jóvenes asocian el triunfo, el éxito o la esperanza a la emigración y se marchan. Está estipulado que para 2029 Cuba sea el país más viejo de América Latina, precisamente por eso, porque todos los jóvenes se marchen. Entonces muchos de nuestros amigos se habían ido. Entonces también el Estornudo nace por eso, por tener como un ente aglutinador. Entonces, en marzo de 2014 es que logramos salir. Siempre nos pareció apostar por el periodismo narrativo. Uno, porque acá en Cuba hasta ese momento no era comprendido y no se hacía. Y nosotros, desde que estábamos en la universidad, nos llamaba la atención y éramos súper fan de lo que estaban haciendo periodistas de renombre en la región. Entonces, por ahí vino la apuesta. El nombre fue una cosa casi casual y azarosa. Estábamos en una de las primeras reuniones y nada, decidimos como democráticamente que cada uno votara por un nombre. Y salieron 3 nombres que eran horribles, que no los voy a repetir aquí porque me da un poco de pena. Y que ninguno, incluso entonces en la votación, quedaron, es decir, eran 3 nombres, los 2 primeros quedaron con 2 votos y el último nombre, que ya se iba a ir a la basura, tenía un voto. Entonces uno de los muchachos estaba en camino, venía un bus y le pasamos un SMS. Bueno, mira, estos son los nombres, vota rápido, porque ya... Y entonces ese muchacho votó por el último nombre, es decir, que se quedaron los 3 pésimos nombres empatados con 2 votos. Y en ese momento estábamos en invierno, pero bueno, el invierno de Cuba, que es 25 grados, pero bueno, con 25 grados en Cuba la gente anda con guantes y bufandas, esa serie de cosas. Así es el invierno acá. Y estaba la ventana abierta y pasa un vendedor ambulante y el tipo va diciendo algo así como limones, aspirina, miel, para que no se resfríen, para que no estornuden, y nos quedamos así como, coño, el estornudo. Y entonces a todos nos gustó y así fue como le pusimos El Estornudo a la revista. Luego caímos en otro debate, pero igual nimio, de si era Estornudo o El Estornudo, pero bueno, se quedó El Estornudo. Entonces luego fue que encontramos la justificación, ¿no? Aparte de que suena bien y está bonito, es como exactamente eso, ¿no? Una reacción
al sistema, al contexto imperante en la isla, a una necesidad de soltar algo. Sí, la irritación ante una respuesta provocada por agentes patógenos. Entonces, así fue como nació el estornudo. Y en un inicio teníamos la intención de hacerlo mensual, ni siquiera desde el punto de vista, desde la concepción web. Queríamos hacer como números, sacar como una especie de 4 reportajes mensuales, porque éramos muy pocos, no sé, en el estornudo arrancamos como 6, recuerdo que estábamos en esa reunión, de esos 6 se fueron como 2, y luego se sumó un par de muchachos y ya hoy sí contamos con colaboradores y tenemos más gente, pero siempre hemos sido como un grupo muy pequeño, entonces no teníamos como logística ninguna y no podíamos avanzarnos a hacer una web, a producir contenido diario ni semanal porque no teníamos infraestructura, de hecho no teníamos ni internet, no teníamos redacción, bueno, hoy todavía no tenemos redacción. Y la idea inicial fue esa, sacar números por tema, no sé, la precariedad en Cuba, el deporte, qué sé yo, pero obviamente después desechamos esa idea. Nos dimos cuenta que en Cuba está completamente virgen y está totalmente por contar, y entonces decidimos lanzarnos a contar ese tipo de historias. Recuerdo con mucho agrado esa primera semana, porque es la única vez que hemos sacado más de un texto diario, y salimos con 4 textos, y fueron, yo creo que 4 textos fabulosos. Salió el Fanguito, bueno, estoy cometiendo el error de autovalorarme, pero bueno, salió el Fanguito, salió el texto de Carlos Manuel, el texto de Carlos Manuel era sobre la historia de se llama Muñeca Rota, un título espectacular. Era la historia de una cubana lesbiana y contaba todo este intríngulo en Cuba y tal. La muchacha se había ido a emigrar a Ecuador en esta suerte de caravana que habían hecho los cubanos para llegar a Estados Unidos, pero su novia la mató estando en Ecuador, y entonces era la historia de la madre para traer el cadáver hacia Cuba, y era súper bonita. Había otro reportaje sobre el tráfico ilegal o el comercio ilegal de juguetes sexuales en La Habana. Es decir, en Cuba no está autorizado las sex shops. Entonces una muchacha, Carla, hizo un reportaje súper cool de cómo es este intríngulo de los juguetes sexuales. Y había otro texto, un perfil sobre un coreógrafo cubano, que es como un súper personaje de acá, se llama Tony Menéndez, que recién lo acabamos de refrescar, creo que a finales de la semana pasada lo subimos lo refrescamos en las redes sociales. Entonces con esos textos salimos, y creo que tuvo un gran impacto porque todos eran textos de largo aliento, todos eran textos en los que habíamos pasado, en la mayoría, más de un mes trabajando, cuidamos, había contraste de fuente, de algún modo teníamos como pensado estructura, proponíamos como una suerte de nuevo discurso mediático en Cuba, y eso como me llamó mucho la atención, y eso terminó confirmando nuestras certezas, ¿no? Apostar por el periodismo narrativo. En la corta vida que ha tenido el estornudo, Abraham, pues han estado ya varias veces nominados, ¿no?, a premios de periodismo. ¿Cómo han sentido pues esa trayectoria? Me imagino que es también como una montaña rusa, ¿no? O sea, por un lado, muchas complejidades a lo interno, pero cada vez también más reconocimiento a lo externo. ¿Cómo lo has sentido? Es raro, ¿no? Porque sí, vamos a cumplir 3 años en marzo, y la verdad yo creo que en términos generales nos ha ido bien. No,
cuando nacimos, ya vieron en qué contexto nacimos, no teníamos como comprendido que esto iba a ocurrir. Si bien igual no nos importa tanto, ¿no? Porque al final, al menos yo, no soy como muy adicto al tema de los premios y el éxito y tal. Yo creo que es como muy subjetivo todo eso. Pero bueno, obviamente eso termina legitimando los proyectos y termina legitimando los nombres. Nos sorprendió, sí, de sobremanera lo del año pasado. Fue como... yo me erizo. Nos sorprendió totalmente. Una vez cuando... bueno, se llama Jorge Carrasco, pero su nombre real es Lázaro y nosotros todos le decimos Lázaro. Cuando Lázaro ganó el premio, yo me quedé sin habla. Me llamaron por teléfono, yo estaba en Cuba y estaba en medio de una fiesta y como a las 11 de la noche se me acabó la fiesta porque sí, yo no sabía qué hacer. De pronto, con un año y tanto de revista... Ahora me está hablando del premio Gabo, ¿cierto? Sí, sí. Del premio Gabo. Se llama que 2017. Me quedé como perplejo, no sabía si seguir celebrando, si seguir bebiendo. Fue como, no creía que eso nos podría pasar, porque detrás de todo esto, ¿sabes? Hay complicaciones, hay desenchuche, la revista ha pasado por momentos críticos, por momentos feos, aunque usted no lo crea, en 3 años, si bien no ha estado al borde del colapso, sí hemos tenido intervalos en los que casi no hemos publicado, intervalos, bueno, 2 años sin dinero implica lo que ustedes pueden predecir, ¿no? Y hemos pasado como momentos duros. La suerte ha sido que cada vez que ha venido un momento duro, siempre ha pasado algo que nos ha venido a salvar. Y esto fue un envión, realmente fue un envión, este premio, ¿no? Yo creo que sí, que nosotros veníamos haciendo como un trabajo sostenido y que podíamos valorar y que mucha gente lo valoraba, pero el premio fue como demostrarnos a nosotros mismos que sí, que lo que estábamos haciendo estaba bien. Porque, es decir, no quiero pecar ni que me tomen como un impostor, pero a lo interno nosotros somos como súper apacibles y súper livianos con lo que hacemos. De verdad no tenemos ningún tipo de... no, para nada somos creídos y para nada pensamos que nos estamos comiendo el mundo. Y nada, y de hecho esa fue como la primera reacción que tuvimos luego del éxtasis del premio. Fue como, miren, estamos haciendo el trabajo, acaba de ocurrir esto, pero igual esto tampoco nos puede inflar. Muy bien, Abraham. Muchas gracias por esta pequeña reseña de la génesis del estornudo. Voy a retomar algunas preguntas que se quedaron del bloque anterior que tienen todo que ver con el estornudo. Entonces, hay una de Norielis. Si quieres, hazla tú, Norielis. Ahora, sí, yo tengo una duda porque ahorita mencionaste que entiendes que los organismos internacionales o medios internacionales no tienen como un interés en apoyarlo a ustedes económicamente, entonces quería saber por qué dice eso, porque no tienen un interés, cuando lo personal para mí sería como que muy relevante en que los apoyaran, si deben de tener un interés hacia ustedes. Yo creo que realmente a ellos lo que les interesa es nuestro trabajo. Y eso es lo que han hecho en algún momento, pero no nosotros. Es como, ¿qué le puede interesar a la BBC o a Al Jazeera, al New York Times, 5 chicos del estornudo? Yo creo que lo que les interesa son las historias que nosotros en algún momento hemos contado o que estamos por contar, y que de alguna manera ellos ven en Cuba a unos seres, unos humanos ahí que hacen un trabajo que a ellos les llama la atención. Sí, cuando me refería a cooperación, apoyo, me refería, sí. Sí, no, adelante. O sea, quisiera que también abundara sobre si, además de medios internacionales, organismos internacionales o cooperantes internacionales los han apoyado, los están apoyando, o cómo ha sido este tema. Sí, ya, les comentaba ahorita, para terminarle a la muchacha, que era Norielis, pues parece nombre cubano.
estos nombres enrevesados que inventamos Somos, acá. somos vecinos, yo soy de Puerto Rico. Sí. Ah, ya, claro, claro. No, cuando me refería a ayuda o a cooperación, me refería en el sentido financiero. Fue en ese sentido, no en el otro. Y bueno, Jordi, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, o sea, si tienen, si han tenido o tienen, además del apoyo o acompañamiento de medios internacionales, apoyo de cooperantes internacionales u otros organismos internacionales. Sí. Les decía ahorita que hasta los 2 años no teníamos financiación ninguna. Y desde hace unos meses firmamos un contrato con la Open Society por 1 año, que son los que financian el estornudo. Y de alguna manera eso ha fortalecido el trabajo. Hemos podido potencial, por ejemplo, en la revista que nos interesa mucho la parte gráfica, hemos podido empezar a innovar con el video. Ahora, para Año Nuevo queremos también empezar a hacer podcast. Y es que una cosa va aparejada a la otra. Obviamente, sin logística es imposible armar un proyecto de este tipo. Claro. Muy bien. Vamos con Mariel, por favor. Hola. Yo tengo 2 preguntas. Una la contestaste un poco con lo de Open Society, porque la primera era sobre el financiamiento del estornudo, cómo ahora habían conseguido algo, pero también me puedes dar un poquito del panorama general de cómo se financia un medio independiente en Cuba, o si no se financia, porque por ejemplo, acá nosotros hacemos eventos, hacemos recolección de fondos por internet, y me imagino que allá es más complicado, o sea, esas no son una opción. ¿A dónde puedes recurrir? Y la otra era, ¿qué tanto sientes tú que afecta a la población cubana esta desinformación? O el poco acceso a medios libres. Pregunto porque hace poco estaba con Carlos, precisamente tu colega del estornudo, y él me comentó una anécdota que me marcó. Estábamos hablando como de las similitudes y las diferencias entre Cuba y Venezuela a nivel periodístico, y me dijo que cuando estuvo el desfile de Chanel en Cuba hace 2 años, 2016, que fue noticia, primera portada en todos los periódicos del mundo, los periódicos oficiales allá hablaban fue del desfile militar, y la gente de las regiones de Cuba no se enteró ni siquiera que eso pasó. Entonces, como que me contaras un poquito cómo vive la gente el día a día sin saber realmente lo que está pasando. Ajá, perfecto. Voy primero a lo de la financiación de los medios independientes. Acá es decir, como el contexto es totalmente distinto, se reducen las opciones. Es muy difícil apostar por las suscripciones, si bien hay medios que lo están implementando, pero básicamente esas suscripciones van a venir desde afuera, porque Cuba, por el propio contexto que hemos estado hablando esta mañana. Entonces, básicamente, por lo que yo conozco y los colegas que hacen igual y tienen medios acá, la mayoría de los medios independientes se financian con organizaciones de cooperación internacional. Esa es como la manera y tal. Obviamente la gente está como intentando, innovando. El cubano es un ser como que la propia realidad lo empuja a la creatividad. Entonces, mucha gente está apostando igual por la publicidad, por otros mecanismos, pero es muy poco. Es decir, la manera, por el propio contexto, la entrada y tal, es ínfima, pero sí, es súper válido. Igual es un contexto que en algún momento va a cambiar, pero es súper bueno por las cosas que se están haciendo acá. Y de lo otro, sí, es súper risible lo que pasa con los medios de comunicación acá en Cuba y el tema de la desconexión y la desinformación. Total. Yo creo realmente que el periódico Gramma, y los invito a que lo visiten, es superior al Mundo Today, de verdad. Yo leo el periódico Gramma a diario cuando lo intento y me da de verdad como una risa tremenda. Es increíble la manera de contar Cuba, pero a la vez es humor. Luego que se me pasa, que termino de leer las notas, lo que me da es una tristeza tremenda, porque al final es la única visión. Lo que más leen y lo que más escuchan y lo que más ven los cubanos es esa prensa desfasada totalmente,
Y es triste porque, no sé, por poner un año, en el 2057, cuando alguien se remita a una hemeroteca y toma un periódico en sus manos, no va a poder ver la Cuba que realmente estaba pasando. Sabe Dios si el estornudo va a existir en el 2057, sabe Dios si va a poder, no sé, pero lo que sí va a existir es el periódico Gramma, va a estar ahí. Entonces es súper triste. Por ejemplo, yo el otro día escribía, producto de un enfado que no me acuerdo por qué vino, sucedió. Es como, este tipo, igual uno tiene que darle suave porque puedes como llegar al infarto si empiezas a molestarte porque es a diario, es todo el tiempo. Y el otro día pasó algo que no recuerdo, que me enfadó mucho, y escribí como un testigo liviano, pero lo hice con toda intención como para molestar, en Gato Pardo sobre el estado de la prensa en Cuba y tal. Y hice como un ejercicio, lo juro de verdad que lo hice así. Estaba escribiendo el texto y dije, voy a entrar a Gramma para ver cuáles son las noticias de Gramma. Y era como una cosa de otra galaxia, hablando de azucareros se reunieron y abogan por llevar a cabo, no sé, cosas de ese tipo. Reparan termonuclear y es como, si Cuba no va por ahí, no es lo que va pasando. Entonces, casualmente, en esos días había salido, bueno, salido no, estaba tras bambalinas un rumor de que un boxeador cubano muy famoso, el tricampeón olímpico, había caído preso, está preso hoy por abuso sexual a menor de edad. Entonces jugué en el texto como con eso. Entonces el propio gobierno sabe que este tipo está preso, que es una noticia que totalmente puede ser aún más portada que lo de Chanel en el mundo entero, y lo oculta. Es súper triste. Muy bien, Abraham. Vamos a tomar 3 más y les pido preguntas concretas y respuestas también un poco más concretas. Aquí hay una que es más como un comentario de Alejandro Ulloa, de Cuba. Dice, si puedes hablar, Abraham, un poquito de las relaciones de colaboración entre los medios independientes alternativos de Cuba y qué ambiente, desde tu perspectiva, ves de desarrollo para estos medios independientes alternativos. El tema, para que sepan, que igual yo discrepo en algunos sentidos, es que en Cuba le llaman medios alternativos a los medios nacidos de 2014 y tal en adelante. Y no sé, y le llaman alternativo precisamente por eso, ¿no? Por el proponer una realidad que no es, digamos, la del periódico Gramma, para seguir en este hilo, o la de Joanny Sánchez, por ejemplo. Y precisamente es que yo creo que Cuba no es ni una cosa ni otra. Y el periodismo tiene como ese rol de que hoy mismo Cuba hoy puede ser lo que cuenta 14 y medio, pero mañana puede ser lo que cuenta Gramma. Entonces es esa ambivalencia. Entonces el tema de las clasificaciones de alternativo me molesta un poco. Entonces yo sí creo que todos son como independientes. Pero sí, pero sé por dónde va la pregunta de Ale. Yo sí creo que hoy están surgiendo como muchas alianzas entre los medios independientes acá. Hay proyectos interesantísimos, se han hecho cosas, el mismo periodismo, hace como un año, periodismo de barrio, junto a El Toque, que es el medio que pertenece a Alejandro, formularon un taller y trajeron a José Luis Sanz del Faro y estuvieron como 3 días reunidos acá en La Habana. El Toque yo sí pienso que es como, digamos, el que lleva la voz cantante en ese sentido acá. Y sí creo que aún en Cuba, como todo está naciendo de algún modo, porque 3, 4 años es nada, y son proyectos que poco a poco van como alcanzándose la independencia o la endogamia o intentando caer sobre la línea del tren. Sí pienso que falta todavía aún más la colaboración, el intercambio, aunar como fuerza, y más en el contexto cubano, ¿no? Que está, digamos, marcado por estas cuestiones que yo hablaba anteriormente. Por ejemplo, me resulta como incómodo que sucedan cosas como detenciones, presiones arbitrarias por parte del Estado y tal,
y que le suceda a un medio o a otro, y que la comunidad de medios independientes en Cuba no se haga eco totalmente. Yo creo que si esa comunidad se une, se puede combatir, al menos desde la opinión pública, aún más cosas de ese tipo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo en formar parte y conversar y tal. Lo hago de algún modo, pero sí pienso que debería como fortalecerse más. Muy bien, Abraham, gracias. Angélica, por favor. Hola, sí, mi pregunta es si los profesionales graduados de periodismo que no trabajan en el Estado, en los medios de Estado, no pueden llamarse a sí mismos periodistas. ¿Cuáles son las opciones laborales que tienen al respecto de eso y cómo eso se conjuga con iniciar una iniciativa de un medio independiente, digamos? ¿Ustedes qué hacían? ¿De qué vivían cuando no tenían financiamiento? Bueno, pueden trabajar en lo que quieran fuera del periodismo. Lo que pasa también es decir, acá en Cuba, cuando te gradúas, es decir, como la educación pública, la educación es pública y gratuita, la manera que tiene el Estado para cobrar ese servicio es una vez graduado y salido de las aulas de la universidad, los hombres tienen que pasar 2 años de servicio social en el Estado. Es decir, que es la manera que uno tiene cómo pagarle al Estado ese servicio que hizo por ti, que cubrió tus gastos durante la universidad. 2 años porque pasaste 1 año antes de servicio militar obligatorio. Entonces las mujeres sí tienen que pasar 3. Y durante esos años, el salario en los medios de comunicación es paupérrimo. Creo que ronda, en el mejor de los casos, sobre los 500 pesos cubanos, que eso vendría siendo, no sé, soy malo para las matemáticas, pero algo así como 20 y tantos dólares al mes. Entonces también por ahí pierde la prensa estatal, porque en los medios de comunicación independientes, obviamente financiados por organizaciones de cooperación internacional y tal, y los que tengan financiación propia, el pago es como mucho más grande que en estos medios. ¿Y cómo vivíamos? Mira, es cómico porque la mayoría del estornudo, la mayoría hacía otra cosa. Recuerdo un muchacho que hoy se fue a Miami, que escribía para nosotros y vendía cartuchos de impresión. Otro escribía para estornudo y vendía ropa. Otro trabajaba en un restaurante. Pero la mayoría de nosotros tuvo la suerte de, una vez salido el estornudo, que estos medios nos brindaran trabajo y nos identificaran como narradores de Cuba. Pudimos vivir al menos, y yo todavía vivo así, porque igual el salario que tengo Open Society tampoco me da para darme una vida de lujo. Vivo como de freelance, aparte del estornudo. Entonces, sí, la mayoría del estornudo escribe para otros medios, ya sea en Cuba o en el exterior, y así es como se gana la vida. Muy Antes bien. y ahora también. Gracias. Pierina, ¿quieres hacerla o la leemos? Hola, mi pregunta va sobre cómo hacen ustedes para reunirse, es decir, realizar una agenda editorial. También he visto que hay ilustraciones en los textos, entonces quería saber cómo reciben toda esa información y cómo se plantean un calendario editorial. Gracias. Recientemente nosotros somos un poco regados y no fue hasta hace bien poco las reuniones eran mensuales. Es decir quiero que nosotros estamos organizados de varias maneras. Yo, que soy director, coordinador, como quieran llamarle, estoy acá en La Habana y hay un par de muchachos como Carlos Manuel, Maile González y Carla Colomé. Bueno, hay 2 que están en México y Maile que está en Miami. Y entre nosotros vamos coordinando temas y agenda y tal. Y luego yo acá me reúno con el resto de los redactores, colaboradores, como quieran llamarlo, y ahí como transmito eso, igual está abierta la puerta, como casi siempre es así, de que los muchachos propongan temas. En estas reuniones, ahora hemos pasado desde hace, creo que ya 1 mes o 3 semanas, algo así, a hacerlas semanales, porque nos habíamos desperdigado un poco y había un poco de reguero en la revista y habíamos perdido la frecuencia de texto. Entonces
hay que empezar a poner un poquito de mano dura y tal. Entonces empezamos a reunirnos semanal y hacemos un poco de brainstorm ahí y salen como temas y podemos como seguir más de cerca los deadlines y hablar de fuentes y ayudarnos en la construcción de los textos. Pero anteriormente lo hacíamos mensual, hacíamos como yo llevaba temas, la gente hacía temas, nos repartíamos, hablábamos de lo que estaba pasando en el país y así era como trabajar. ¿Sabes? Al final nosotros no hacemos noticias, pero eso no quita que estemos despegados de la realidad. No sé, por ejemplo, cuando se cayó el avión hace unos meses atrás, yo tuve que ir a correr hacia el aeropuerto y escribir sobre eso. Y si bien no es una nota informativa clásica de agencia o de un diario, sí está la noticia, pero construida de otra manera, que yo creo que también por ahí va el estornudo, ¿no? Intentar contar y asumir el periodismo narrativo como eso. Yo creo que no hay ningún problema, que una cosa no contrapone la otra. Obviamente, si tú mandas a 3 periodistas a cubrir una noticia y que te traigan una nota, va a ser casi siempre similar. Pero si tú mandas a tres cronistas hacia un mismo sitio que te traigan una crónica, las 3 crónicas sí van a ser diferentes. Muy bien, Abraham, muchas gracias. José, por favor. Hola, Abraham. Tengo una pregunta más que nada enfocada a la autocensura. Tal vez, no sé si exista este tema de la autocensura en lo que habéis mencionado de que existe una cierta intimidación o presión gubernamental. Entonces, no sé si es que se limitan como en decir estos temas vamos a cubrir y estos no. Y aquí voy a tratar de unirlo con una pregunta de Jorge. Jorge Espejel es de México y él lo que nos dice, en México el Estado paga millones de pesos y de dólares a los medios en publicidad oficial. Entonces, esta es una manera en que el Estado mexicano también controla de alguna manera las líneas editoriales de algunos medios. Si le pegas demasiado al gobierno, te dejan de dar publicidad oficial. Entonces, hay prácticas similares en Cuba con términos mediáticos, y vinculándolo con lo que decía José, si hay temas o miedos alrededor de la autocensura. No existe eso en Cuba. Obviamente, si el país ni siquiera reconoce los medios independientes, obviamente el Estado no va a poner su dinero sobre estos medios. Y respondiendo a lo otro, yo creo que la autocensura es un fenómeno que está en todos los sitios y que existe, y que en Cuba está más permeada, obviamente, por esto, porque muchos de los que hoy hacen la prensa independiente en Cuba salieron de las redacciones, o en gran medida de las redacciones de los medios estatales. Pero bueno, que han dado ese paso significa mucho la discrepancia con la política editorial de estos medios. En Cuba sí, yo creo que, al menos mi opinión, que hay ciertos temas que incluso la prensa independiente se limita a tocar. Es como que no es lo mismo tener detrás de las rejas al león y verlo aunar, gritar y dar zarpazos, y de afuera como decirles y tal, que no es lo mismo que meter la mano dentro del león e intentar tocarlo. Una vez que metes la mano, el león te puede morder. Y nosotros, al menos en el estornudo, intentamos siempre meter la mano hasta donde podamos. De hecho, ahí podemos tocar el tema de los textos que les propuse atrás de Ariel Ruiz Urquiola, que luego después les puedo comentar de qué va. Pero la autocensura es un mecanismo que uno lo puede apreciar desde un análisis discursivo de los medios, pero igual es un fenómeno, es decir, dándote cuenta qué tema está y qué tema no está en una lectura rápida por las webs. Pero yo creo que es un fenómeno también un poco subjetivo y que está metido más en la piel de cada cual. No sé si respondí la pregunta. Ok, gracias, Abraham. Rápidamente vamos, por favor, con Jorge y luego con María Fernanda Retzano.
Sí, Abraham, bueno, mi pregunta va básicamente en esa misma línea sobre cómo se protegen, ¿no? Es autocensura y teniendo un vacío legal en la Constitución o en las leyes de tu país, ¿cómo repelen ese tipo de asedio de forma legal? O sea, ¿han hablado con abogados en alguna vez o están simplemente expuestos a ser acusados en cualquier momento y a ser apresados? No hay manera de hablar con ningún abogado. Es que desde la propia Constitución no comprende. Es decir, legalmente está claro, sí, parece un juego de palabras, la legalidad de nuestra existencia. Ya será un problema más en febrero, cuando sí entre en vigor el referéndum de la reforma constitucional. Sí, lo que pasa es que en Cuba me cuesta creer que vuelva a suceder algo como lo que yo les comentaba al principio de 2003, que vayan a prisión y tal. El gobierno ha adoptado como nuevas estrategias, como presiones, te trabajan con la familia, te detienen un par de horas, 11 horas, no sé, 7 horas, pero no creo que vuelva a ocurrir lo que ocurrió. Pero es jodido porque la gente pierde sus medios de producción. Les decía el caso de muchos amigos que han perdido sus laptops, sus teléfonos, no han sido devueltos, cámaras y tal. Y de alguna manera eso entorpece. Y eso hace también que la gente tenga mucho miedo. He hablado con muchachos y la verdad no es para nada, es paranoia. Al final yo era un poco naif en este sentido, pero una vez que me he inmiscuido más en este asunto y cada vez que conozco más gente de la prensa independiente y tal, te das cuenta que no es un fantasma, que existe. Y entonces eso también te atemoriza a la gente. Y una vez a la hora de escribir algo, a la hora de reportear algo, ahí es cuando llega, para decirle a José, llega la autocensura. Es decir, está el que dice, bueno, no voy a ir a hacer un reportaje sobre tal tema porque me puede pasar esto, o no voy a ir o no voy a escribir sobre esto porque me puede pasar esto. Y nada, yo creo que ahí entra en juego el periodismo, que no creo que haya confundido con valentía, no, para nada, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que al final uno tiene ese compromiso de contar lo que está ocurriendo, la realidad, y si la realidad es esa, tiene que ir ahí, hacia ahí. Y lo otro es que también a lo mejor puede sonar un poco como catastrófico o como un país, digamos, si bien tiene sus complejidades, caótico, pero para nada es lo que impera. Yo les digo sinceramente que acá se puede reporteriar con estas complicaciones, cierto que se pasa trabajo con el internet, que no hay condiciones, que en muchos casos el pago no es el adecuado, que están las presiones por un lado y tal, pero no es en todos los casos. Ya les digo, en casi 3 años, no les puedo mentir, en el estornudo no ha ocurrido casi nada. Me detuvieron a mí esas 11 horas, fue un día en 3 años, es nada, ¿no? No sé, para lo que ocurre en el resto de la región, y lo que le ocurrió a Michael un par de veces, ya no ha ocurrido más nada. Y eso, mirándolo un plano de 3 años, es nada. Entonces, eso no puede ser como impedimento para hacer periodismo. Es decir, lo que les quiero decir es que tampoco vean Cuba o el ejercicio de la profesión acá como un monstruo al que te vas a tener que enfrentar de 3 cabezas, que es imbatible, ¿no? Para nada. Yo Claro, y pienso que es súper endeble. también tener en cuenta que, por ejemplo, como menciona Abraham, a partir de los últimos años, del 2014 a la fecha, han surgido muchísimos más medios, en medios independientes en Cuba, ¿no? Está Periodismo de Barrio, está Postdata, está Tremenda Nota, bueno, no sé, hay el Toque, en Cuba. Hay una diversidad y un espectro muy amplio desde los que están apostándole al nicho, ¿no? O sea, periodismo ambiental, hasta los que quieren algo más de consumo diario. Entonces, eso también es interesante. Vamos a mezclar, o vamos a ir con las últimas 2 preguntas que tienen algo de similar. Por favor, le voy a pedir a María Fernanda y a Dayana si las pueden hacer una detrás de la otra para que Abraham pueda responder en una sola intervención.
y estaríamos entrando ya a la recta final de la sesión, ¿vale? María Fernanda y luego Dayana. Buenas. Yo en realidad le escribí, de todas formas, pero a mí me interesaría saber si hay algún tipo de estudio de audiencias o de consumo de medios, o alguna forma de saber cómo se consumen los medios en Cuba, porque yo no estoy tan convencida, digamos, de que el relato interno que predomine sea el de Gramma, más allá de que obviamente son los medios con mayor llegada y todo. Creo que hay alguna cuestión en las audiencias también de buscar otras formas de informarse. Esa es la consulta que tengo, si existe algún estudio sobre cómo es el consumo de medios. ¿Y Dayana? Bueno, mi inquietud va más que todo en la parte académica. Tengo una inquietud acerca de la cátedra que dictan las facultades de comunicaciones o de periodismo en Cuba. ¿Cuál es el enfoque? Si tienen una carga muy ideológica, oficialista, o si realmente ustedes encuentran en las facultades profesores que se esmeran en explorar pues un periodismo diferente, un periodismo objetivo, con nuevas narrativas, porque igual ustedes también son el resultado pues de esas universidades. Vale. Adelante, Abraham. María, desconozco si hay algún estudio, debe haberlo, pero yo no he tenido acceso a él. Pero te puedo decir que por una cuestión lógica y de matemáticas, si solo en Cuba acceden a Internet 4 millones y tantos de habitantes, de 12, y de ellos 1 millón y tanto solo tiene acceso a Internet frecuente, es como abrumadoramente inferior a los que leen Gramma o ven la televisión o oyen la radio. Es decir, por un nivel de números, la prensa oficial es como la que prevalece. Obviamente ese panorama ha cambiado, ya la gente tiene en sus smartphones, en sus tabletas, aplicaciones que muchos medios como el Toque, Cibercuba y tal tienen, y cuando se conectan se actualiza offline, online, y luego offline tiene las notas de estos medios, pero obviamente sigue siendo minoría los que acceden a estos medios. Obviamente yo me siento totalmente en desventaja, o nos sentimos totalmente en desventaja con esto, pero es el panorama que hay. Y se me olvidó el nombre de la otra muchacha, pero bueno, de Dayana. Dayana, contrario a lo que puedan pensar, bueno, les cuento una anécdota. Yo cogí periodismo porque, como les decía, mi gran pasión es el deporte, y yo entonces quería ser comentarista deportivo, y por eso cogí periodismo. El camino acá en Cuba es por ahí. Y una vez en la academia, los propios profes, cuando empecé a conocer a Kapuscinski, a Truman Capote, a Walsh, eso fue lo que me desvió mi ansiada idea, y decidí que no quería ser comentarista deportivo, que quería ponerme a escribir. Entonces, con esto que quiero decir, que en la Facultad de Periodismo, al menos en la Universidad de La Habana, que es la que yo conozco, totalmente te preparan para ejercer la profesión en cualquier parte del mundo, con los materiales y con las herramientas idóneas para hacerlo. El tema está después, una vez que sales ahí, a donde vayas, si decides ir a la prensa estatal o decides hacer periodismo independiente. Pero la academia como tal, yo sí creo que te forma, al menos hasta que yo salí. No sé en qué estado estará hoy. Muy bien, Abraham, muchas gracias. Nos queda poco tiempo, entonces quizás te sugeriría que podamos enfocarnos en uno de los textos y que nos contaras un poco cómo esos textos también hablan de las particularidades cubanas, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo es para hablar de esto y también hablar de qué es lo que hace el estornudo y qué es lo que es el estornudo. El mejor ejemplo es esta serie que yo hice, que ni siquiera me propuse hacer esa serie, salió, sobre Ariel Ruiz Urquiola. Ariel Ruiz Urquiola es un doctor en ciencias biológicas, graduado en la Universidad de La Habana, y que fue a prisión. Fue a prisión porque
no callarse la boca. Él, desde su estancia en la Universidad de La Habana, realizó investigaciones que dejaban al desnudo a las autoridades cubanas. El biólogo descubrió que Cuba, por detrás del telón, exportaba las tortugas carey hacia Japón, hacia Europa. Descubrió que habían malformaciones en contratos, una serie de cuestiones, y en una conferencia en Baja California condenó todo esto. Al regresar a Cuba, fue expulsado de la Universidad de La Habana y tal, y decidió irse al campo a hacer una granja biodegradable. Ahí comenzó a levantar su finca, pero el asedio de la seguridad del Estado y las autoridades cubanas ante sus intervenciones prosiguió, y hasta que fue llevado a la cárcel por un supuesto acto de desacato. Entonces, esto saltó a la prensa casi como en mayo, creo, algo así, de este año, y incluso alcanzó la resonancia internacional. BBC, Washington Post, New York Times, bueno, se acaban de ir, bueno, en fin, sigo hablando. Esto saltó a la prensa, y obviamente todos los medios cubanos, exceptuando los medios oficiales, se hicieron eco del encarcelamiento de este doctor en ciencias biológicas. Entonces, yo decidí como escribir algo de él. Él estaba en prisión cuando yo empecé a hacer la investigación. Fui a su casa, estuve con su familia, pero obviamente ya tenía la versión de ellos, tenía la versión oficial, pero me faltaba su voz. Y obviamente ya todo el mundo había hablado del tema. Entonces yo dije, bueno, tengo que contar algo que nadie haya contado. Y obviamente eso eran las intríngulis personales de él, de por qué había estudiado biología, por qué, digamos, era un hombre tan valiente como en efecto como lo es. Pero en ese intervalo, cuando estoy como reporteando y llegando a su casa y tal, a él después de una huelga de hambre y sed de 16 días, que casi le cuesta la muerte, el gobierno le da un salvoconducto y llega a la casa. Entonces, hay un primer texto que va sobre una conversación que yo tengo con su hermana, que es como una de las primeras fuentes que tengo, cuando él todavía estaba preso. El segundo texto sí es ya en su casa. Y el tercer texto, que debería haber sido el primero, que era lo que yo estaba preparando desde un inicio, fue el último. ¿Qué pasa con esto? Que yo saco los dos primeros textos iniciales porque ya todo el mundo estaba dando la noticia, todo el mundo estaba hablando. Había como un estado de urquiolismo en todos los medios cubanos que el estornudo tenía que estar. Entonces nosotros teníamos que decir algo. Pero obviamente yo quería decir algo que no fuera igual y que fuera desde la posición del estornudo. Pero obviamente para yo llegar a ese texto me iba a demorar un poco más. Estuve casi mes y tanto reporteando, pero el contexto diario demandaba decir algo, teníamos que decir algo. Yo no podía esperar a terminar ese gran texto final sobre el perfil, que es el último, que se llama El Infierno, porque al final nosotros teníamos que decir algo. El hombre casi estaba al borde de la muerte, bueno, 16 días sin comer, sin beber nada. Entonces, por eso es que saco estos dos primeros textos. Y nada, y por ahí pueden ver como la definición del estornudo, ¿no? Es como que al final nosotros hacemos periodismo narrativo, periodismo de largo aliento y tal, pero a veces también la realidad te lleva a hacer noticias, pero desde una manera distinta, ¿no? Y ahí es cuando entra lo narrativo, de cuidar la forma, de darle una estructura que no es la básica al texto, es decir, cuidar de alguna manera y darle aliento a los detalles que normalmente la gente pasa por alto. No sé si habrán leído y quieran hacer alguna pregunta sobre el texto. Bueno, si alguien tiene algún comentario o alguna duda específica sobre El Fanguito o esta serie de Ariel, ¿cómo es el apellido? Ruiz Urquiola.
Ok. Lo que pasa con este tipo de texto también es que yo sí pienso que de algún modo, y más en el contexto cubano, obviamente yo no puedo sacarlo de ahí, es bien difícil y pretencioso pensar que alguien va en estas condiciones a leerse un texto de este tipo. Pero bueno, al final nosotros pensamos desde el estornudo que es más válido hacer una investigación y dejar un legado de este tipo que hacer algo apresurado. Y por eso nosotros, si bien nos regimos por las audiencias y las tomamos en cuenta y tal, tampoco son nuestro paradigma, no logra, no rige nuestra vida. No sé, nosotros asumimos el ejercicio del periodismo como, no sé, lo veo como un hombre que entra a una caverna con alguien y con una luz le va enseñando a la caverna a la otra persona. Así, es como el momento del otro. Y al final el periodismo es precisamente eso, yo creo, que como contar lo que la gente no quiere que le cuenten. Y hoy mismo, en el contexto digital y tal, y es en el contexto que nosotros estamos enmarcados, amén de que el mundo vaya por un lado y nosotros vayamos por la acera al frente, yo sí creo que es muy idiota lo que más se lee hoy, que al final la gente está muy pendiente de los clics, de los ratings y tal, y lo que está como, amén de que obviamente eso pueda guiar lo que uno hace, eso, si uno le cae atrás a ese tipo de cuestiones, como pierde el horizonte. No sé, obviamente las audiencias son súper importantes, pero por ejemplo, no sé, década del 80, 90, periódico País, uno de los periódicos referentes a nivel mundial, periódico hegemónico, vendía a diario 400.000 ejemplares. En España hay 40 millones de personas, es decir, ni este periódico vende, en su mejor momento vendió el 1% de la población española. Nada, que lo que le quiero decir con esto es que, amén de que lo que nosotros hagamos esté constreñido a una cierta y determinada población, una cierta y determinada lectores que estén dispuestos o que les place leer este tipo de historias, nosotros apostamos por ellas. Muy bien, Abraham. Yo quisiera hacerte una pregunta sobre estos reportajes. Desde mi particular punto de vista, siento que la historia de Ariel era una historia más fácilmente entendible para audiencias cubanas. Y no sentí lo mismo con la crónica del Fanguito. O sea, creo que la crónica del Fanguito era como mucho más colorida y podía ser leída, consumida fácilmente por cualquier lector cubano o no cubano. ¿Ustedes toman, digamos, esto de alguna manera en consideración? O sea, como que vamos a tratar de hacer un reportaje que esté pensado para los cubanos en Miami o un reportaje para cualquier persona y que entienda Cuba, y otras historias que sean para un consumo un poco más interno. No, nosotros pensamos en un público global. Lo que pasa es que son dos temas totalmente distintos. Obviamente el tema de Ariel es un tema complejo, intríngulis, que tuvo que manejar como muchos antecedentes, y eso de alguna manera a la hora de la creación y tal te limita mucho, porque tienes que dar todo el tiempo pensando precisamente en el público global, que te lea alguien desde Chiapas o desde Burundi o Tiquistán, qué sé yo. Y entonces tú tienes que dar todos los antecedentes para que la historia pueda como entenderse. Entonces en ese sentido son como crónicas distintas, ¿no? El Fanguito es más una comunidad y es más entendible, y ahí uno puede jugar más con el color y tal. Pero sí, nosotros en El Estornudo pensamos es decir, no escribimos para cubanos, escribimos para los lectores del Estornudo, que pueden estar en cualquier sitio, si es que están, ¿no? Ahí están, y aquí estamos varios. Muy bien. Bueno, Tatiana, última pregunta. Sí, tenía una pregunta, pero creo que ya lo dijiste un poco, pero bueno, era como, ¿qué le dirías a los nuevos periodistas que le apostamos al periodismo narrativo fuera de los medios tradicionales? ¿Algún consejo? Ya está. Yo creo que es como que, igual este tipo de preguntas, de consejos y tal, yo cuando tengo la misma edad que ustedes es como un poco complicado, ¿no? Aunque yo esté del lado acá. Yo creo que hay que tener fe y apostarle. Si al final todos nosotros
y todo parte del placer, ¿no? Si al final nos da placer y creemos en este tipo de periodismo, yo creo que va por ahí, que hay que tener como la confianza necesaria y hacer un buen trabajo y que va a salir. Yo sí creo que en buena medida, al final este tipo de crónica, este tipo de textos, sí se consume. Cuando pasan, no me quedan dudas de cuando pasa algo realmente importante, que no suele pasar a diario, la gente prioriza este tipo de historias y no el otro tipo de periodismo. Entonces, eso me consuela. No oigo a nadie. ¿Me escuchas? Muchas gracias, Abraham. Con esto estaremos llegando entonces al final de la sesión. Antes de cerrar, les voy a pedir a todos si pueden poner su video. Vamos a tomar una foto. Y veo ahí que se empiezan a peinar, ¿no? Empiezan ahí a poner listos. Entonces, a ver, vamos a... Saluden a la cámara. Ahí. Otra más, porque no alcanzan a salir todos, entonces tengo que tomar como por partes. Melissa, no sé si esté, pero si quieres poner tu video, es el momento para poner tu video. 1, 2, saluden. Alice, saluda. Chao. Listo. Muy bien, Abraham, pues...